Bien, ahora ¿cómo me copian, jóvenes? Los que ya están conectados, Mejor, doctor. ¿me escuchan mejor? ¿Sí? ¿Todos? ¿Absolutamente todos? Hola, hola, ¿cómo me escuchan, jóvenes? Personalmente lo escucho bien. Los demás chicos, ¿cómo estamos? Se escucha bien, Lice. Ya no sé qué ha pasado hace rato, pero creo que... Bien, les decía que mientras se conectaban todos, por favor, no olviden registrarse en el chat de la grabación para efectos de control de asistencia. Habíamos estado viendo el tema de la propiedad horizontal. Y algo que les he estado reiterando de manera muy frecuente es la clara diferenciación que tenemos que hacer con respecto al derecho real de la copropiedad, ¿cierto? Son muy similares, es cierto, pero tienen sus marcadas características y marcadas diferencias que prácticamente las hacen al mismo tiempo distintas. No olvidemos que la propiedad horizontal dentro de los derechos reales nos va a mostrar la convivencia entre lo que es la copropiedad y la propiedad individual, también llamada propiedad privada, ¿cierto? Porque aquellas personas que se encuentran viviendo, si vale el término, bajo un régimen de propiedad horizontal, por un lado, la ley les reconoce el derecho absoluto, perpetuo, exclusivo, con las atribuciones de poder usar, gozar y disponer de su bien, que en este caso viene a ser el compartimiento o el departamento como tal. Pero al mismo tiempo, este derecho real reconoce la conclusión de una copropiedad, ¿cierto? De una copropiedad. Y esa copropiedad la ejercen en las áreas comunes, ¿ya? En las áreas de uso común. Entonces, es un aspecto que tenemos que tomar muy en cuenta. Ahora, otra característica es en relación a los gastos de mantenimiento y conservación. Si ustedes se acordarán, cuando vimos el tema de la copropiedad, ¿podría algún copropietario escindirse, relegarse de no pagar los gastos de conservación y mantenimiento, pudiendo renunciar al derecho de uso que tuviera sobre un área común? Lo que no ocurre en el régimen de la propiedad horizontal, ¿cierto? Porque todos los gastos, lógicamente distribuidos entre los copropietarios y propietarios al mismo tiempo, deben ser pagados de manera obligatoria por todos. Nadie puede escindirse de pagar estos gastos. ¿Por qué? Porque simple y llanamente todos hacen uso de las áreas comunes, de los lugares comunes, y ya habíamos disgregado cuáles son estas áreas comunes, ¿cierto? Entonces, ese es un aspecto que hay que tomar muy en cuenta, ¿ya? Por otro lado, habíamos visto, ahí está, no se puede separar el régimen de copropiedad y propiedad al mismo tiempo. Hemos visto qué ocurre cuando el inmueble perece parcial o totalmente. Hay un porcentaje de valor, hay un juicio de valor que dispone, pues, qué pasa cuando el bien perece, se destruye de manera parcial, o qué pasa cuando el bien perece de manera total. No olvidemos que en el régimen de propiedad horizontal, independientemente de la edificación, en el caso de perecimiento, todos los copropietarios lo son del lote de terreno donde estaba edificado el edificio o el condominio en régimen de propiedad horizontal. Por tanto, cuando este perecimiento afecta
a los 3/4 o a las 3/4 partes de su valor o de forma total, entera, cualquiera de estos copropietarios, habíamos dicho, pueden pedir la división y venta en subasta pública del suelo, es decir, del lote de terreno donde se había edificado el condominio o el edificio. Y eso está arreglado por ley. Ahora bien, esto es algo muy importante, les cuento, el tema de los estatutos, el tema de los reglamentos. Es un problema usual, frecuente, diría yo, la existencia de conflictos entre los copropietarios por distintos motivos en el uso ya sea de las áreas comunes, en el uso de su propiedad privada, que es el departamento o compartimiento, y que generalmente tiene relación con los gastos que deben erogar, ¿ya? Es frecuente y usual, les decía, porque, pues bueno, como seres humanos, y pese a que hablamos un mismo idioma, lo más difícil es entender. Algunos malinterpretan, ¿no?, el ejercicio de su derecho. Si nosotros nos remitimos al artículo 105, que fue el tema de la propiedad, allá donde establecimos que la propiedad es un poder jurídico que tiene una persona sobre un determinado bien para usar, gozar y disponer, si se acuerdan, el artículo 106 y 107 nos hablan del abuso de derecho. Y nos dicen que si bien somos dueños absolutos de un determinado bien, eso no nos da derecho a realizar actos que puedan perjudicar a los demás propietarios. Si se acuerdan, incluso utilizamos el refrán o lema, mis derechos terminan donde comienzan los tuyos y los tuyos terminan donde comienzan los míos. De ahí que es importante reglamentar el ejercicio de todos los derechos que van a tener tanto en el ejercicio del derecho propietario como en el ejercicio del derecho de copropiedad con respecto a las áreas comunes. ¿Ya? Es frecuente la discrepancia y el desacuerdo que puedan tener los copropietarios, inclusive en el tema de nombrar o designar a un administrador. El administrador puede ser uno de los copropietarios. Seguramente puede ser designado en una reunión, en una asamblea de copropietarios, o finalmente el directorio designado tiene la atribución de poder contratar a un administrador o administradora, o en su caso, convenir que uno de los mismos copropietarios pueda realizar esta actividad, ¿no? Así como nacen o generan el nacimiento de un estatuto, de un reglamento, esta normativa interna, llamado rayemos la cancha para que nos llevemos bien, puede ser modificado también por decisión y voluntad de los copropietarios. ¿Listo? Puede ser modificado. Lo que sí debemos cuidar, con seguridad que ustedes van a pasar por ese trance, es que les diré que los abogados somos quienes redactamos, elaboramos estos estatutos. ¿Ya? Somos los abogados quienes redactamos. Entonces debemos tener cuidado que este estatuto o reglamento debe enmarcarse dentro de lo que establece no solamente el Código Civil, sino principalmente lo que establece la Constitución Política del Estado, porque el derecho de propiedad está reconocido en la Constitución Política del Estado. Y el Código Civil, como norma infraconstitucional, es decir, norma que deriva de la Constitución, delinea de mejor manera y de forma más detallada cuáles son los derechos y las obligaciones de los propietarios, de los poseedores, el régimen de la copropiedad, el régimen de la propiedad horizontal. Entonces, debemos cuidar que al momento de elaborar o redactar los estatutos de reglamento, todas las condiciones estipuladas en estas normativas internas deben encontrarse en el marco de lo que la ley establece, ¿ya? En el marco de lo que la ley establece. Entonces, es importante que en el régimen de propiedad horizontal deba existir un estatuto de reglamento, porque créanme,
si no existiera, no sabrían los mismos copropietarios cómo dirimir, cómo solucionar sus problemas. Y lo dice el Código Civil, o sea, no hay donde absolutamente perder. El artículo 195 del régimen de la propiedad horizontal establece cuál es la forma del nombramiento, remoción y revocación en la designación del administrador o administrador. ¿Esto qué quiere decir? ¿De qué manera el directorio o los copropietarios tienen la potestad de contratar y de designar a un administrador o administrador? Así como poseen la potestad de nombrar, designar a un administrador o administradora, tienen la misma potestad de revocarlo o removerlo, o finalmente despedirlo. Lógicamente, en el marco del respeto de los derechos también laborales que les puede convenir a estos empleados, ¿no? Que cumplen el nivel de administrador. La persona designada como tal, es decir, como administrador, le están reconocidas atribuciones en el Código Civil a partir del artículo 196. ¿Ya? Ustedes saben que un administrador es un ejecutor de la voluntad y decisión de los copropietarios. Va a velar sus intereses, va a velar una correcta utilización de la economía que tenga, de los insumos que tenga, o las tareas que deban hacerse en esa propiedad de un inmueble bajo el régimen de propiedad de los estados. Entre las atribuciones reconocidas en el Código Civil para el administrador, este puede y debe además ejecutar los acuerdos de la Asamblea de Copropietarios, que en este caso es la máxima instancia de decisión. Cumplir y hacer cumplir el reglamento de la propiedad horizontal. Regular el uso de las áreas o las cosas comunes. Tiene representación de los copropietarios, por eso se les reconoce estas atribuciones. ¿Ok? Bien. La asamblea de copropietarios, llamado en algunos lugares asamblea de propietarios, que es indistinto, viene a ser y se constituye en la instancia máxima de decisión de un condominio o edificio en el régimen de propiedad horizontal. ¿Ya? Por favor, esto no lo olviden. La asamblea de copropietarios, algunos le dicen Junta General de Copropietarios, lo que el Código Civil reconoce es el término asamblea de copropietarios, es la máxima instancia de decisión, ¿ya? En una propiedad bajo el régimen horizontal. Ahora, las decisiones que esta asamblea vaya a emitir, primero, deben ser adoptadas, consensuadas por el número de votos. En esas atribuciones como asamblea pueden designar o confirmar al administrador, lo que hace un momento específico. Aprobar su presupuesto anual o la partida anual de gasto. Debe sacar el presupuesto. Al mismo tiempo, la asamblea de copropietarios tiene la atribución de aprobar la rendición de cuentas de la administración. O en su caso, ya sabe, pedir una complementación de la información, pedir un descargo de todos los gastos que se ha podido hacer, y lógicamente la asamblea de copropietarios puede discrepar con esa rendición de cuentas de la administración. Pueden ordenar la realización de una auditoría, conforme ustedes han venido escuchando. ¿Ya? Esas atribuciones pues están reconocidas a los copropietarios en el Código Civil. Habíamos hablado si dentro del régimen de la propiedad horizontal, el propietario puede ofrecer en venta aún no estando concluida la construcción o estando en fase de construcción. Ya eso se conoce como estado de horizontalidad.
El estado de prehorizontalidad supone que los propietarios ya tienen el plano de construcción debidamente aprobado, tienen los documentos que les acreditan como propietarios, ¿sí? Y lógicamente quienes van a comprar, van a adquirir en este estado de prehorizontalidad, tienen el derecho de hipotecar. Constituir una hipoteca sobre los bienes o sobre el bien que están comprando, que puede ser el departamento, el compartimiento, y en su caso, si hay un acuerdo distinto de las partes, incluso pueden pedir la hipoteca de algunos otros bienes y más, dependiendo del monto que depositen, ¿no? O en su caso, cualquier acuerdo distinto al que las partes puedan llegar. Entonces, si la pregunta nace, ¿puedo comprar un departamento en estado de prehorizontalidad, es decir, en circunstancias en las que se está recién construyendo, si toda la documentación está en orden, conforme manda el Código Civil? La respuesta es sí, la puedo comprar. Y puedo hipotecar. ¿Hasta qué? Hasta que se construya mi departamento totalmente para entregar y pues entrar a vivir. ¿Ya? Es viable, es válida, pero cumpliendo con los requisitos que el mismo Código Civil está diciendo. El artículo 199 establece requisitos para la inscripción de la propiedad horizontal o algún otro derecho real. Esto es común en los bienes inmuebles porque la institución pública donde se van a registrar todos los bienes inmuebles, es en derechos reales. Ya, es en derechos reales. Para inscribir, lógicamente tendrá que haber los títulos de propiedad del vendedor, la minuta que firma con el comprador, debidamente revisada, tendrá que existir la documentación del inmueble con el folio real, un plano aprobado de construcción, los impuestos al día, ¿cierto? Las expensas también por las áreas comunes al día, para poder. La hermenéutica que utilizan las personas, por lo menos en nuestro departamento, es que se les debe entregar fotocopias de toda la documentación del inmueble debidamente registrada en derecho. A efectos de que ellos hagan revisar esa documentación. Podrían sacarse con esa documentación una información rápida de derechos reales o podrían exigirles a ustedes antes de firmar un documento en el cual se van a constatar si verdaderamente la señora que está vendiendo es la propietaria, si los datos de ubicación del inmueble coinciden, ¿no? Está ubicado en una zona que se llama Final América Oeste, Barrio Libertador, número tal. Entonces la documentación debe coincidir con el inmueble del que se está hablando una posible venta. ¿Listo? Básicamente estos requisitos están así. Ahora bien, en el estado de prehorizontalidad, les decía hace un momento, el plano de construcción debe estar aprobado por la autoridad municipal. ¿Ya? Y debe haber una supervisión, del gobierno municipal, en este caso de Cochabamba, que vaya periódicamente supervisando que no se salgan del margen del plano que está aprobado. En la realidad, cuestionable este asunto, porque no tenemos la certeza de que se cumpla a cabalidad el cronograma de inspecciones de esta clase de propiedades que están en el estado de prehorizontalidad. Entonces, también como abogados tenemos que tomar ese detalle. Bien, esa es la partecita que nos faltaba para poder concluir con el tema de la propiedad horizontal. ¿Hay acá alguna pregunta, chicos, entre todos ustedes? ¿Alguna duda? Eloy, Nancy, Carla, Cintia, Patricia.
¿O está todo clarito? Doctor, una consulta. A ver, Cuando se hace aquí los papeles para la horizontal, digamos, primero se hace la aprobación del plano, ¿no es? Del edificio, que es una superficie de 330, digamos, con tantas 7 plantas. Una vez que se haya concluido todo ese trámite, la señora es lo que nos tiene que dar el folio tanto de del parqueo como del departamento, y ahí ya cada uno hace un cambio de nombre. sí, sí, dependiendo en qué estado, ciudad del término, en qué circunstancia lo compran, desde ya el propietario debe acreditar su derecho propietario con la debida documentación, ¿cierto? Mínimamente les debe presentar, independientemente del plano aprobado de construcción del edificio, del condominio, les debe de entregar, si da el término, copia del título de propiedad, folio real que acredite que ella es la dueña, su nombre tiene que estar en el último asiento, plano del lote aprobado, plano de construcción bajo el régimen de propiedad horizontal aprobado, impuestos pagados al día y todo lo demás, ¿no? No olvidemos, no olvidemos que en este régimen de la propiedad horizontal, aún el propietario no ha registrado departamento por departamento, baulera por baulera, parqueo por parqueo, no ha registrado aún en derechos reales. ¿Por qué? Porque es una obra incierta. Se está construyendo. Entonces, lo que se hace es firmar una minuta de compromiso de compra-venta, estableciendo en ese contrato que las condiciones en las cuales se está pactando firmar ese ejercicio, diciendo que es un documento de transaccional, puede transarse todo lo que las partes quieran que consigan, a excepción de algunas que no se pueden transar. Por lo que firman estas constructoras o estas empresas son una minuta de compromiso de compra-venta bajo el régimen de propiedad horizontal y que está adquiriendo la calidad de prehorizontalidad. Y ahí se pone condiciones como el valor total, la forma de pago, desde el vestimenta del departamento, algunos ponen que los bienes van a ser los que se escogen la cerámica, el diseño de la cocina, el diseño del baño. Todo depende de la forma de pago. Entonces, esa empresa o esa persona que va a construir, el momento que tiene toda la información, pues hace todo el proyecto. Les va mostrando, lógicamente, en qué escena, dónde va a construir, dónde va a plantar y todo. ¿Qué es lo que está haciendo esta persona? ¿Se está adelantando? O es más, algún amigo les hace llegar ya de pronto una entradita nomás, ¿ya? Un valecito, un bonito que algunas empresas reparten, convenciéndoles de que hay departamentos en régimen de prehorizontalidad, está garantizado, legalmente registrado, demostrable, hacen la cita, muestran los papeles. El tema no es que se polemice. Cuando yo voy, me entero de que en un edificio, en la zona que me gusta la extensión superficial del departamento que están ofreciendo en carácter de prehorizontalidad, me gusta todos los servicios básicos inmediatos y todo lo demás, ¿cierto? Pero no tengo el efectivo para comprar el departamento, pero quiero comprar. ¿Puedo recurrir a un financiamiento bancario? Sí puedo. A veces ahí se presentan pequeños grandes problemas. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el banco, con todo un cuerpo jurídico, de ninguna manera va a soltar un solo centavo si no estuviera todo por lo menos lo más perfecto posible. El banco hace la revisión de la documentación que ustedes en fotocopia le puedan hacer. Van a cerciorarse primero de que realmente la que está vendiendo es la propietaria. A los compradores, aunque no crean, se cercioran de las solvencias de ingresos que tengan, porque no se olviden que le van a pedir el financiamiento bancario. Y mientras se termine de construir, es el banco quien va supervisando.
qué? Porque ya está invertido un buen monto que le hayan podido pagar a la trabajadora, digamos, ¿no? Está invertido ahí. Y el banco, que ustedes saben, va a cuidar cada centavo que vaya a financiar. En esos casos, y en toda compra de bien inmueble, en la que los bancos participan, chicos, primero que el banco hace la revisión pormenorizada de la documentación de propiedad del hace la averiguación, lógicamente, de capacidad económica del comprador, porque le va a prestar al comprador para comprarse. Y el banco se encarga de realizar todos los trámites, derechos reales, ingreso, salida, absolutamente todo. Porque no olvidemos que los documentos originales se quedan también en el banco como un de ese derecho real. Entonces hay que tener mucho cuidado, como decía Patricia, de que nos entreguen la documentación idónea. A veces la pregunta común es, quiero comprarme un loquecito, un departamentito cualquiera. Doctor, doctorita, ¿qué documentos le debo pedir o me debo mostrar? Y como bien decía Patricia, tenemos que cerciorarnos de que el que está ofreciendo vender es el dueño registrado de derechos de uso, en su caso lo está haciendo mediante un testimonio de poder delegado a otra persona. Pero eso no es justificativo para no realizar de la mejor manera la documentación. Ya, hay que revisar la documentación. Doctor, en caso de que fuera una herencia, A ver, primero, cuando hablamos de herencia, hablamos de la necesaria o el necesario fallecimiento de una persona. Necesariamente para hablar de herencia como tal, chicos, y esto lo van a ver en CIMIC 5, debe fallecer el causante o el titular, así lo llama la ley. Solo cuando concluya el fallecimiento de una persona, vamos a poder hablar de herencia. Y ustedes se han fijado, cuando hemos visto los modos de adquirir la propiedad, el tema de sucesiones estaba ahí porque es un modo de adquirir la propiedad. Fallece el titular, soy el descendiente, el heredero, por tanto, me corresponde recibir ese bien. No voy a pagar un monto, un precio por ese bien. No lo voy a hacer. Lo voy a recibir en calidad de herencia, sucesión hereditaria. Era de mi padre, yo soy el hijo, me corresponde. Como es un medio para adquirir la propiedad, una vez que se declare heredero o heredera, va a inscribir esa su declaratoria sobre ese bien inmueble, sobre la casa o las casas que tuvieron su papá. Lo va a inscribir en derechos reales. Esa es su declaratoria. Una vez inscrito ese documento, entonces lo que va a adquirir es que ese inmueble son los nuevos propietarios. ¿Ya? Distinto de lo que es una compra-venta. En una compra-venta hay un inmueble que entregar y hay un precio que pagar. En la herencia hay una transmisión de bienes de una persona fallecida en favor de otras que viven, que son sus herederos. No hay un precio por pagar, lo único que se paga son los impuestos accesorios, los impuestos a la transferencia de bienes gratuitos, que es la herencia, eso lo cobra el Estado, y con eso registran derechos de ellos para hacer los nuevos propietarios. ¿Está? ¿Alguien más, chicos? ¿Alguna duda? Doctor, Adelante. un ejemplo, ¿no? Póngale que yo he conseguido obtener 12 departamentos. Me he comprado, ya estoy medio viejita, tampoco estoy senil. Ya. Y quiero dejar mis 10 departamentos a un solo hijo y a cada uno un hito. ¿Se puede hacer eso? ¿Quieres dejar? ¿Estarías dejando tus 12 departamentos, unos 10 departamentos a uno solo de tus hijos? ¿Eso está entendido? Sí, 10 a uno y 2, digamos, a cada uno de los otros. Ya. Pero todavía no me he muerto. Pero mis hijos ya están peleando. Ya. Lo que podrías hacer... Pero yo quiero dejarle ese un hito nomás, los 10. Ya. Lo que podrías hacer es, uno, si dejas un testamento,
ese testamento va a cobrar eficacia legal, es decir, validez legal solo desde el momento en que fallezca la titular. Mientras no fallezca la titular, el testamento es un documento hecho a futuro. ¿No? Asumamos que en el testamento la propietaria decide dejar 10 departamentos a uno de sus hijos y a los otros 2 a un departamento. Si eso ocurriera de esa manera, cuando fallezca la titular, el notario que tiene en su poder el departamento o el vecino que supiera dónde está el poder resguardado, va a dar parte y se va a citar a los herederos para la lectura. Hay un tema en derecho sucesorio que se llama la legítima, ¿ya? Así se llama, la legítima, que funciona en materia de testamentos sucesorios, es decir, cuando se dejan bienes por testamento. La legítima dice que la parte que les corresponde a todos los descendientes, que son los hijos, ¿ya? Es en partes iguales, en proporciones iguales, y del total de los bienes que tuviera la persona que ha fallecido o el que ha fallecido, son las 4/5 partes que les corresponde a los herederos forzosos. Es decir, que todo el bien, vamos a hacer una imagen mental, todo el bien se divide en 5 partes. Las primeras 4/5 partes son para los herederos descendientes. Ajá, pero ¿qué pasa si el testamento dice 10 departamentos para Pedro, 1 para Paco y 1 para Luis? ¿Paco y Luis estarán contentos de que Pedro esté quedándose con 10 departamentos? No, Muy, muy probable que no. Lo más seguro es que no. Entonces, Paco y Luis, lo que pueden hacer, Marianela, es impugnar esa voluntad que dejaste en un testamento. Impugnar y decir, no es justo, nosotros también somos hijos, por tanto nos corresponde partes iguales. Son 12 departamentos, somos 3 hijos y nuestra legítima es a 4 departamentos cada uno. Podrían impugnar el testamento. Muy bien, asumamos que no lo has hecho con testamento. Asumamos que ha sido mediante un contrato de compraventa. Eso ya es otra cosa. Eso es negocio entre vivos. En vida, presuntamente le has vendido a uno. Que lo puedes hacer, que puedes vender 2, 4, 6, 8. Entre comillas, vender. Solo para garantizar que los otros 2 no lo molesten. ¿Cierto? No lo molesten. Esas son las figuras, además del anticipo de legítima. El anticipo de legítima es un documento conocido como dar herencia en vida. Ya es un documento de transferencia, pero a título gratuito porque no le cobras a tu hijo por los bienes que le estás dando en vida. Lo que les iba a corresponder una vez fallecido, lo estás haciendo en vida. ¿Ya? Esas son las figuras por las cuales puedes disponer de tus bienes para que no vayan más adelante saliendo con impugnación, externalidades, no ha habido equidad, no ha existido igualdad. Ese es un tema que lo van a ver en el derecho civil, sí. ¿Okay? Doctor, una consultita. ¿Y la aprobación ambiental? Gracias, doctor. Ya, la aprobación ambiental. Sí. ¿Es esto la propiedad horizontal? Sí, sí. En la parte técnica, de esto se encargan los ingenieros civiles, arquitectos, en la parte técnica, cuando la alcaldía va a aprobar una construcción bajo el régimen de propiedad horizontal, no es solamente presentar el planito de construcción bonito, dibujadito y listo, no. Deben presentar una ficha ambiental dependiendo de la zona y dependiendo de la cantidad de pisos que va a tener esa construcción. ¿Cuál va a ser la afectación al medio ambiente? Se tramita una ficha ambiental. ¿Ya? Entonces, además que presentan planos independientes del sistema de red eléctrica, de la red sanitaria,
el cálculo de, ¿cómo lo llaman? El cálculo de estructura, cálculo estructural, qué tipo de quiero se va a usar, va a aguantar, no va a aguantar, es una serie de requisitos. ¿Ya? De ahí que los ingenieros o los arquitectos son los encargados de hacer estos trámites por lo general, porque si a mí que soy el propietario, voy a la alcaldía, presento y me dicen, su cálculo estructural está mal, porque aquí en la columna del segundo piso quiero 16, un cuarto, una pila, yo qué sé. ¿Cierto? Lo que sea, o sea, ¿qué le puedo explicar? Entonces el profesional que ha elaborado el plano y toda la demás adicional información, la que puede discutir y explicar, ¿no? Y decirle, esto es así, las columnas están cerca más o menos de 2,5, eso aguanta, que sí. Entonces es una serie de trámites que la ley exige. Por eso autoriza que cuando todo está bien, se pueda comprar departamentos en el estado de pre-horizontalidad. Por eso autoriza. ¿Listo? Gracias, doctor. Doctor, buenas le noches. adelante. hice una pregunta. A ver, Acá en Bolivia, ¿se puede desheredar a un hijo? Digamos, Sí. si no quiero que entre como... sí, se puede. Se puede ¿Cuáles son las puede características? desheredar. A ver, así rapidito. En nuestra legislación civil, que lo van a ver también en sucesiones, en derechos de sucesiones, en nuestra legislación civil nacional, existen dos figuras para poder, llamémosle así, no darles herencia a ciertos descendientes. Una es la figura de la indignidad, ¿ya? Artículo 1009 del Código Civil. Y la otra figura es la figura de la desheredación. La indignidad, por ejemplo, tiene causales como intento de homicidio en contra de los padres, maltrato extremo, no auxiliados en sus necesidades, faltarles al respeto de palabra, obra u omisión, ¿no? Eso puede generar que le declaren indigno al heredero que debe pasar por una decisión judicial. Las causales de desheredación, que también están reconocidas en Bolivia, tienen que ver, por ejemplo, con, así objetivamente se los voy a decir porque así está en el código, si ustedes se dicen, ¿ya? Son causales de desheredación cuando el yerno se mete con la suegra, digamos, o sostiene una relación sentimental con la suegra, la nuera con el suegro, la cuñada con el cuñado, cosas así. Ya, cosas así generan la desheredación de una persona, pero que necesariamente debe pasar por una declaración judicial. ¿Qué quiere decir? Por un proceso judicial donde el juez emite una sentencia que los declare o indignos o disponga declararlos desheredados. Bolivia reconoce. ¿Listo? Bien, hagamos una cosa, chicos, por favor. Estamos a menos de 1 minuto de terminar la primera sesión. Denme 5 segundos y les paso el segundo link. ¿Listo? Ok, listo. Ok.